Cuando Antonio David Flores reapareció con esa mirada serena pero desafiante, más de uno pensó que iba a soltar alguna de sus frases de siempre, las que muchos ya escuchan con una ceja levantada. Pero no. Esta vez fue distinto. Esta vez no fue a defenderse, ni a contrarrestar titulares, ni a pedir comprensión. Esta vez fue a atacar. A disparar con datos, con argumentos, con esa rabia contenida que se le nota en la mandíbula y con algo que muy pocos esperaban: pruebas. Y lo hizo con nombres, apellidos, fechas y, sobre todo, con un objetivo clarísimo: desenmascarar a Fidel Albiac. Lo que ocurrió en ese plató no fue una intervención más. Fue un acto calculado. Frío. Casi quirúrgico. Antonio David se sentó, respiró hondo y, ante la mirada incómoda de los colaboradores, empezó a soltar la verdad como si fuera una bomba en cuenta atrás. Porque lo que denunció no era solo una mala relación familiar o un cruce de versiones. Lo que denunció fue una estrategia de acoso, aislamiento y manipulación que, según él, ha estado funcionando durante más de 2 décadas bajo la dirección de un hombre que ha sabido moverse en las sombras con absoluta impunidad: Fidel. Y claro, lo que pilló por sorpresa a todos no fue que hablara de Fidel. Eso lo ha hecho antes, con más o menos acierto. Lo que dejó a todos helados fue la contundencia. Las frases. Los silencios. Y, sobre todo, la reacción de Terelú Campos. Porque si hay alguien que ha protegido el relato de Rocío Carrasco con uñas, dientes y algo más, esa ha sido Terelú. Siempre lista para cortar al que se pase de la raya, siempre con el gesto de hasta aquí hemos llegado. Pero esta vez se quedó muda. No dijo una palabra. No levantó la voz. No interrumpió. Solo miraba. Miraba como quien sabe que lo que está escuchando tiene peso, tiene sentido, tiene fondo. Y esa reacción no fue casual. Porque Terelú, con todo su carácter, no se calla así como así. Y si lo hizo, fue porque entendió, como muchos en casa también lo entendieron, que lo que Antonio David estaba contando no era humo. No era discurso. Era dinamita. Entre las acusaciones más duras, una destaca por encima del resto: que Fidel Albiac ha sido el verdadero responsable de aislar a Rocío Carrasco de su familia y de sus hijos, no por amor ni por protección, sino por puro control. Antonio David sostuvo que Fidel no solo vetó a personas, sino que diseñó una estructura en la que Rocío dependiera emocional, económica y públicamente solo de él. Una especie de blindaje que la alejara del entorno, que pudiera hacerle ver otras verdades. Y para respaldarlo, habló de episodios muy concretos: llamadas bloqueadas, mensajes interceptados, encuentros evitados en el último segundo. Pero ahí no terminó la cosa. Lo más fuerte llegó cuando habló de documentación concreta, mensajes y testigos que podrían confirmar que muchos de los problemas que Rocío ha tenido con su entorno no se originaron en los hechos traumáticos que contó en su docuserie, sino en la manipulación sistemática de su pareja. Y ahí es donde el plató se congeló. Porque mientras Antonio David hablaba, Terelú apretaba los labios. No lo negaba. No lo rebatía. Solo callaba. Y ese silencio dijo más que cualquier tertulia en directo. Porque si hay algo que Terelú no soporta es sentirse expuesta. Ella juega con ventaja cuando tiene el relato de su lado. Pero cuando el discurso se tambalea, sabe que lo mejor es no abrir la boca. Y eso fue lo que hizo. O mejor dicho, lo que no hizo. Nada. Ni una palabra. Ni una defensa a Rocío. Ni una mención a Fidel. Silencio. Total. Y en televisión, el silencio no es neutral. Es posicionamiento. Esa escena ha sido uno de los momentos más impactantes de los últimos meses en televisión. No porque Antonio David dijera algo nuevo, sino porque esta vez no le pudieron parar los pies. Esta vez no hubo una defensa coral de Rocío, ni una cortina de humo emocional. Esta vez se escuchó, se digirió y se aceptó. Porque la verdad, por incómoda que sea, tiene una forma muy concreta de presentarse: se queda flotando. Incomoda. Raspa. Pero no desaparece. Y el nombre de Fidel ha vuelto a salir. Ya no como el marido de Rocío, ni como el mártir silencioso que nos vendieron en el documental, sino como el centro de una densa red de poder que durante años ha decidido qué se dice, que se calla y a quien se entierra mediáticamente. Y lo peor es que muchos, muchísimos, sabían que eso pasaba. Pero se callaron.
por interés, por contrato o por cobardía. Y como si el silencio de Terelú no hubiera sido ya un escándalo suficiente, lo que vino después fue aún más revelador. Porque lo que empezó como una denuncia pública cargada de tensión, pronto se convirtió en una reacción en cadena dentro de Telecinco, en la que muchos colaboradores, que durante años habían defendido con uñas y dientes el relato de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, empezaron a recular, a mirar hacia otro lado, o directamente, a guardar un silencio incómodo que lo decía todo. Uno a uno, los defensores habituales del discurso oficial se fueron desconectando del debate. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque sabían que la línea entre la defensa ciega y la complicidad estaba empezando a difuminarse. Porque si Antonio David Flores, con todos sus errores y su historial mediático, se atrevía a dar la cara y soltar lo que soltó, es porque tenía algo más que resentimiento. Lo que tenía era información. Y eso, en televisión, pesa más que cualquier narrativa. Lo más llamativo es como ciertos rostros muy conocidos del universo Carrasco-Albiac, que antes saltaban como resortes ante cualquier palabra de Antonio David, esta vez prefirieron callar. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Pues precisamente eso, el relato se ha desgastado. La audiencia ya no compra la historia de buenos y malos con la misma fe ciega de hace 2 años. Y los colaboradores lo saben. Ya no es tan rentable alinearse con la versión oficial si eso implica defender a alguien como Fidel, cuya figura empieza a resultar cada vez más incómoda. Y es que el personaje de Fidel Albiac, durante mucho tiempo, ha sido tratado casi como un concepto abstracto. Estaba, pero no hablaba. Aparecía en segundo plano, silencioso, pero omnipresente. Todos sabían que tenía poder, que decidía, que influía. Pero como no hablaba, no se le podía juzgar. Se le protegía con una especie de aura de víctima, de hombre que solo quiso proteger a Rocío. Pero ahora, tras las palabras de Antonio David y ese silencio revelador en plató, la imagen se empieza a desmoronar. Y con ella, también cae la seguridad de quienes se han beneficiado de ese relato. Porque no se trata solo de Rocío o de Fidel. Se trata de un sistema entero que ha girado en torno a una versión de los hechos cuidadosamente construida, repetida hasta la saciedad y protegida por todos los que participaron de ella, por dinero, por imagen o por no quedarse fuera del negocio. Pero ahora, con la verdad mordiéndoles los talones, muchos están dando marcha atrás. Y no hace falta que lo digan. Basta con ver cómo bajan la mirada, cómo evitan los temas, cómo de repente no tienen información suficiente para opinar. Porque en el fondo saben que hay cosas que ya no se pueden sostener. Y que si Fidel cae, no va a caer solo. En las horas siguientes a esa aparición de Antonio David, la maquinaria mediática intentó hacer control de daños. Se filtraron titulares que hablaban de otro arrebato de Antonio David, se intentó ridiculizar sus declaraciones, incluso se reactivaron historias antiguas para desviar la atención. Pero nada funcionó. Porque esta vez el público ya no está dispuesto a tragarse cualquier cosa. La gente está empezando a preguntar, a buscar, a unir cabos. Y mientras tanto, Terelú sigue en silencio. Un silencio que ya es insostenible. Porque cuando alguien como ella, que ha opinado absolutamente de todo, que ha tenido voz y voto en cada escándalo familiar ajeno, que ha señalado, sentenciado y defendido hasta el último aliento, de repente decide no decir nada, es porque sabe que lo que se está contando tiene más verdad de la que está dispuesta a admitir. Y no solo es ella. Otras figuras del clan Campos también han comenzado a desaparecer del foco. Algunas porque ya no tienen contrato, otras porque prefieren no mojarse y otras porque han entendido que este salseo ya no se puede controlar con una frase bonita o una lágrima oportuna. Lo que ha hecho Antonio David ha sido abrir una caja que estaba cerrada con candado, y de la que están empezando a salir más cosas de las que nadie esperaba. Y si pensaban que esto se iba a quedar en una intervención aislada, están muy equivocados. Porque lo que viene ahora, según ha dejado caer el propio Antonio David en sus redes, es solo el principio. Y si eso es cierto, lo que estamos viendo es el inicio del colapso de una narrativa que se sostuvo durante años por la fuerza de la televisión, pero que ahora se está cayendo por su propio peso. Y si hasta ahora el ambiente estaba caldeado, lo que ocurrió después fue el verdadero punto de no retorno. Porque mientras en los pasillos de Mediaset algunos hacían como que no habían escuchado nada, otros como que no sabían qué decir, y los más prudentes preferían mirar al suelo, Antonio David Flores se preparaba para soltar la segunda parte de su artillería pesada, y esta vez no solo apuntaba a Fidel Albiac,
sino también a toda la estructura televisiva y personal que, según él, ha participado en el relato fabricado que ha destrozado su vida. En un directo que ya se está catalogando como uno de los más potentes de su canal, Antonio David dejó de hablar como excolaborador o como padre dolido, y empezó a hablar como alguien que ya no tiene nada que perder. Porque después de haber sido linchado públicamente, despedido sin explicación, arrastrado por la opinión mediática durante años, lo único que le queda es la verdad. Y lo que hizo fue soltarla a bocajarro. Empezó mostrando pantallazos. Conversaciones que según él nunca deberían haber salido de los móviles, mensajes cruzados que revelan la intervención directa de terceros para manipular versiones, vetar a determinadas personas y moldear un relato que se vendió como documental pero que, con cada día que pasa, parece más bien un guión de ficción dramática bien financiado. Pero lo más fuerte no fueron los mensajes. Fue lo que dijo después, cuando aseguró que Fidel Albiac no solo controlaba los pasos de Rocío Carrasco, sino que además tenía contacto directo con personas clave dentro de la dirección de ciertos programas. Y lo soltó con nombres y apellidos. Nombres que han sido colaboradores habituales, productores, coordinadores. Gente que siempre ha estado en la sombra pero que, según Antonio David, habría sido parte activa en la construcción de un discurso que lo dejó señalado como maltratador sin juicio, sin pruebas y sin derecho a réplica. Y mientras todo eso se decía, mientras los seguidores del directo se contaban por decenas de miles y las redes sociales ardían con cada palabra, en Telecinco el silencio seguía siendo absoluto. Ni una sola mención. Ni un desmentido. Ni una defensa para los suyos. Porque ya no saben cómo responder. Porque saben que si se toca el tema, se legitima. Y si se ignora, se pudre. Pero lo que no pueden hacer es evitar que la audiencia empiece a cuestionar lo que durante tanto tiempo se les vendió como una verdad inapelable. Lo más sorprendente de todo esto es que nadie ha salido a desmentir nada. Ni Fidel. Ni Rocío. Ni Terelu. Ni Telecinco. Nada. Y en televisión, cuando hay tanto que perder, el silencio no es prudencia. Es miedo. Porque si lo que dice Antonio David fuera falso, ya lo habrían desmontado. Habrían salido con datos, con documentos, con declaraciones. Pero no. Solo silencio. Y eso es lo que más ruido está haciendo. Y como era de esperar, los fieles del relato original empiezan a desmarcarse. Algunas colaboradoras históricas, que se hincharon a señalar con el dedo en los platós, ahora no quieren saber nada del tema. Se lavan las manos, cambian de discurso o directamente alegan que nunca opinaron demasiado. Y mientras tanto, el público no olvida. Porque si algo ha dejado claro este caso, es que la televisión también tiene memoria. Y la audiencia, más todavía. Y en mitad de este tsunami hay una figura que ha quedado completamente en evidencia: Terelu. Su silencio en plató, su posterior desaparición del foco y su negativa a comentar nada al respecto la han dejado en una posición muy delicada. Porque si bien durante años se presentó como la voz de la sensatez, la defensa de lo justo, la amiga que siempre estaba para Rocío, ahora ha pasado a ser la que calla cuando más falta hace hablar. Y el público ya ha empezado a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no da la cara ahora que las cosas empiezan a oler mal? ¿Por qué no defiende a Fidel como lo hizo durante toda la docuserie? ¿Será que sabía más de lo que dijo? ¿O que empieza a darse cuenta de que quizás, solo quizás, se equivocó de bando? La presión sobre ella es enorme. En redes sociales los comentarios son cada vez más directos, más duros, más personales. Y no solo contra ella. También contra su hija, Alejandra Rubio, que ha intentado mantenerse al margen pero que no ha podido evitar recibir algunas salpicaduras. Porque ahora todo lo que lleve el apellido Campos está en el punto de mira. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a seguir el silencio? ¿Va a estallar todo de golpe? ¿O estamos simplemente en la calma tensa antes de que estalle la gran tormenta? Porque lo que está claro es que Antonio David ha vuelto, y esta vez no con lamentos ni autodefensas. Ha vuelto con pruebas, con argumentos y con una decisión que muchos no esperaban: tirar del hilo hasta el final. Y cuando todo parecía que no podía ponerse más turbio, el eco del silencio de Fidel Albiac se volvió ensordecedor. Porque mientras Antonio David Flores seguía hablando, desenredando la madeja y dejando caer verdades incómodas como quien va arrancando vendas sin anestesia, Fidel no daba señales de vida.
Ni una declaración, ni una aclaración, ni una insinuación. Y esa ausencia, lejos de protegerlo, ha empezado a volverse en su contra. Porque en este país ya nos conocemos los silencios. Y este huele a estrategia. A esa vieja táctica de si no hablo, no pasa nada, muy útil cuando los medios están de tu lado, pero absolutamente inútil cuando el viento empieza a soplar en contra. Y ahora mismo, el viento ruge con fuerza. Porque el relato que Fidel y Rocío Carrasco construyeron durante años, con lágrimas, planos cuidados y frases sentenciosas, se tambalea. Y lo que antes era aplauso unánime ahora es escepticismo. El mismo público que lloraba frente a la pantalla hoy levanta la ceja. Se pregunta. Investiga. Porque cuando alguien que ha sido masacrado mediáticamente como Antonio David se levanta con pruebas, documentos y detalles tan concretos, ya no puede seguir diciendo que todo es un montaje. Hay que mojarse. Hay que responder. Pero Fidel calla. Como siempre. Como en el documental. Como en cada capítulo en el que él salía sin salir. Pero lo que antes le sumaba misterio, ahora le resta credibilidad. Porque no puede ser que durante años haya tenido un papel central en todo, en la vida de Rocío, en su relación con los hijos, en los pleitos, en los vetos, en las decisiones, y que ahora, cuando se le señala directamente como responsable de manipulación y aislamiento, se esconda como si nada tuviera que ver. Y mientras Fidel se borra del mapa, Rocío Carrasco también guarda silencio. Un silencio que ya no se puede sostener. Porque si antes hablaba con cada ataque, si lloraba con cada crítica, si respondía con cada mínima mención, ahora no puede fingir que no pasa nada. Porque sí pasa. Porque se están diciendo cosas muy graves. Muy concretas. Muy difíciles de ignorar. Y la falta de reacción, lejos de protegerla, la está envolviendo en la sombra de las dudas. Y aquí es donde entra el elemento que muchos no veían venir. La opinión pública ha empezado a cambiar de bando. Y no por simpatía, sino por lógica. Porque cuando alguien se defiende con pruebas y el otro no responde, por muy empaquetado que esté su pasado, las cosas empiezan a oler raro. Y eso es lo que está pasando. Ya no es cuestión de a quién quieres creer. Es cuestión de quién está dispuesto a hablar con claridad y quién no. En los últimos días, varios periodistas que siempre se mantuvieron firmes en la defensa de Rocío y Fidel han empezado a matizar. Algunos incluso han reconocido, entre líneas, eso sí, que quizás se dejaron llevar por la corriente mediática. Que no investigaron lo suficiente. Que se fiaron más de lo emocional que de los hechos. Y eso es demoledor. Porque si hasta ahora tenían a la opinión publicada a su favor, eso también empieza a resquebrajarse. Y mientras tanto, Terelu Campos sigue desaparecida. Ni entrevistas, ni stories, ni platós. Nada. Y eso, viniendo de alguien que vive de opinar, de contar, de exponer, es muy revelador. Porque el miedo a equivocarse en directo es más fuerte que el impulso de defender a una amiga de toda la vida. Porque si mete la pata ahora, sabe que no hay red. Y el público no perdona. Lo que está claro es que ya no hay marcha atrás. El escándalo está servido. Y Antonio David ha dejado claro que esto no se queda aquí. Que va a seguir hablando. Que tiene más cosas que decir. Que no va a parar. Y lo más importante, que ya no le importa lo que digan de él, porque ahora va con todo. Y lo que viene puede ser aún más explosivo. Porque según ha dejado caer en varias ocasiones, hay documentación que implicaría directamente a Fidel en gestiones legales, financieras y familiares que nunca se contaron en el documental. Y que podrían, literalmente, darle la vuelta por completo al relato que se ha vendido durante años. Así que ahora la pregunta ya no es si Antonio David tiene razón. La pregunta es cuánto más va a contar. Y sobre todo, cuánto más van a poder callar los que hasta ahora han sostenido un silencio cómodo que hoy se ha convertido en sospechoso. Y llegamos al final de esta historia que, lejos de estar cerrada, acaba de empezar a escribirse de nuevo. Porque lo que ha hecho Antonio David Flores no es simplemente romper el silencio mediático. Lo que ha hecho es abrir una puerta que muchos llevaban años intentando mantener cerrada. Y lo ha hecho con fuerza, con intención y con un mensaje claro: ya no va a callar más. Durante años, Antonio David fue el rostro más señalado, más insultado,
más cancelado por una maquinaria mediática que lo arrolló sin juicio, sin pruebas y sin posibilidad de réplica. Fue eliminado de la parrilla, del debate y casi de la memoria colectiva por el peso de un relato que se construyó para proteger a otros, para salvar reputaciones y para sostener contratos. Pero ahora, con cada dato que aporta, con cada detalle que desvela, con cada verdad que grita, ese relato se va desmoronando. Y lo que está dejando al descubierto es aún más perturbador que cualquier documento legal. Lo que está dejando a la vista es cómo funciona el poder cuando se camufla de testimonio, cuando se disfraza de dolor, cuando se vende como justicia emocional pero opera con criterios mediáticos, intereses privados y silencios comprados. Fidel Albiac ha sido, durante años, el gran ausente presente. Nadie sabía, nadie opinaba, nadie lo nombraba, pero todos sabían que estaba ahí. Y ahora, con cada acusación, con cada dato, con cada silencio que responde a gritos, ese velo se cae. Y lo que aparece no es precisamente un mártir. Lo que aparece es un hombre que habría ejercido un control férreo, emocional, legal y mediático sobre Rocío Carrasco. Un control que, de confirmarse, explicaría muchas cosas que nunca cuadraron. Y lo más tremendo no es que se haya destapado eso. Lo más tremendo es que quienes sabían, callaron. Callaron los compañeros de plató. Callaron los directivos. Callaron los amigos. Callaron los tertulianos que ahora hacen como que no escucharon nada. Todos callaron. Y ese silencio sí que fue criminal. Pero ahora las tornas han cambiado. El que estaba arrinconado es ahora el que lleva la voz. Y los que antes dictaban sentencia desde un plató, ahora miran al suelo y cruzan los dedos para que no les toque. Porque el público ha despertado. Porque la audiencia ya no se traga cualquier cosa. Porque la gente empieza a unir puntos. Y cuando el público empieza a pensar por sí mismo, ya no hay vuelta atrás. Y en medio de este panorama, el silencio de Terelu Campos ha sido la confirmación más clara de que algo huele mal. Porque Terelu nunca se calla. Salvo cuando sabe que cualquier palabra puede volverse en su contra. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ella, que se erigió en defensora del relato oficial, ahora se borra del mapa. Porque sabe que el castillo de naipes empieza a caer. Y no quiere que le pille debajo. Y lo mismo ocurre con Rocío Carrasco. Su relato, que fue tan potente y tan necesario en muchos aspectos, pierde fuerza cuando se convierte en trinchera, cuando se transforma en arma contra todos los que se atreven a cuestionarlo. Porque la justicia no se construye silenciando. Y si lo que Antonio David dice es falso, que lo desmientan. Pero si no lo hacen, entonces el silencio ya no es protección. Es culpa. Desde la fábrica de salseo no pretendemos dictar sentencia. Pero si decimos algo con total claridad, la verdad, por incómoda que sea, siempre merece ser escuchada. Y cuando la verdad empieza a salir, por mucho que moleste, es imposible detenerla. Así que, si quieres seguir descubriendo lo que nadie cuenta, si quieres enterarte de lo que se oculta tras los silencios más sonoros de la televisión, este es tu canal. Suscríbete a la fábrica de salseo, porque aquí el salseo no se disfraza de nada. Aquí se cuenta. Sin filtros. Sin miedo. Y hasta el final. Dale like si tú también te estás haciendo preguntas. Comenta si crees que esta historia ha sido manipulada desde el minuto 1. Y comparte este vídeo si estás harto de que solo se escuche una versión. Porque el silencio ya no vale.